Que se conecten algunas personitas. Dios les bendiga grandemente. Vamos a estar trayendo una palabra de parte del Señor para todos nosotros. Para mí, primeramente, ¿verdad? Porque siempre tenemos que predicarnos a nosotros, que sea el Señor el que nos meta esa palabra en el corazón, en nuestra alma, en nuestro espíritu, para que nosotros podamos ser mejores cada día. Hoy vamos a estar hablando sobre la fe y sobre la visión que tenemos que tener cuando tenemos fe, porque dice Santiago 2:21 dice, perdón, 2:20, Santiago 2:20 dice, mas quiere saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta. O sea que nosotros tenemos que, esa fe tiene que tener obra, esa fe tiene que tener una visión para que podamos ver la gloria de Dios. Bendito sea el nombre de Dios, aleluya. Mi alma alaba la gloria de Dios. Bendito es el nombre de mi Padre eterno. Santo es el nombre de Dios, aleluya. Dios es bueno y maravilloso. Y si nosotros tenemos fe, entonces Dios nos va a abrir puertas que el enemigo nos quiera cerrar. Cuando nosotros venimos delante de Dios, entonces Dios abre puertas. Si nosotros tenemos fe, Dios nos va a abrir las puertas. Si nosotros tenemos fe, vamos a recibir milagros, vamos a recibir eso que tanto le hemos pedido a Dios. Bendito sea el nombre de Dios, aleluya. Yo quiero, veo que solo hay una persona conectada en este momento, pero esta palabra va a ser para aquel que la necesite, para aquel que esté falto de fe, para aquel que sienta que ya no puede más, aleluya. Para aquel que sienta que por más que avanza, que por más que camine no avanza. Esta palabra es para aquella persona que siente que sus problemas lo están agobiando, que sus problemas lo están asfixiando. Déjame decirte que si tú tienes fe, dice la palabra que si tú tienes fe como un grano de mostaza, dice que le dirías a esa montaña, muévete de aquí para allá, y la montaña se moverá. Así es que si tú tienes fe, si tú estás pasando un proceso en esta hora, si tú estás pasando por una situación que tú crees que no tienes salida, que todo lo que tú haces te sale mal, que las puertas se te cierran, que tú vas donde un médico y te da malas noticias, que tú tienes muchos problemas con migración, con lo que tú tengas problemas en tu matrimonio, con tus hijos, déjame decirte que si tú tienes fe, Dios puede resolver tu problema. Déjame decirte que la Biblia está llena de hombres y mujeres que tuvieron fe y vieron la gloria de Dios. De hombres, la Biblia es un libro que está lleno de milagros. La Biblia es un libro que está lleno de la presencia de Dios. Pero muchas personas tenemos la Biblia nada más de lujo. Muchas personas tenemos la Biblia nada más en el Salmo 91. Muchas personas tienen la Biblia nada más por tenerla, porque alguien se las regaló, pero ni siquiera la han abierto. Bendito sea el nombre de Dios. Pero esta palabra, cuando alguien te regala una Biblia, o si tú sentiste en tu corazón comprar una Biblia, es porque Dios quiere hablarte por medio de ella. Créeme que aquí nadie te va a engañar en la Biblia. En la palabra de Dios no va a haber engaño, no va a haber mentira, porque aquí está escrito la palabra de Dios tal y cual es. Bendito sea el nombre de Dios. Yo voy a estar leyendo en Génesis capítulo 22. Si tú tienes una Biblia a mano, yo te invito que tú la tomes, que la abras en Génesis capítulo 22, y voy a estar leyendo desde el capítulo 1 para que, si tú no conoces de Dios, que en esta hora tú entiendas de lo que yo te voy a estar hablando. Bendito sea el nombre de Dios. Gloria a Dios, aleluya. Dice la palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Aconteció después de estas cosas
que probó Dios a Abraham. Y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora a tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria. Vete a tierra de Moria y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac, su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta ahí, adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él le dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó ahí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Heme aquí, y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Gloria a Dios, aleluya. Esto es cuando nosotros tenemos fe. Cosas así maravillosas, de la nada, de donde no había, de ahí va a aparecer tu milagro. De donde tú mirabas estéril, de ahí va a aparecer lo que Dios te va a dar, de lo que Dios te va a proveer. Donde tú no ves nada en tu refri, Dios te la va a llenar. Tú mírala llena. Esa es la visión. Dice que Abraham alzó su mirada. No dice que él bajó su mirada, él alzó su mirada al cielo porque él esperaba una contestación de Dios. Él sabía que Dios no lo dejaría solo. Abraham sabía que él le servía a un Dios vivo. Abraham sabía que él le servía a un Dios de poder. Abraham sabía que él le servía a un Dios omnipotente, a un Dios que para él lo imposible es posible, a un Dios que para él, que es imposible para Dios, nada, no hay nada imposible. Y si miramos aquí en el versículo 5, dice que Abraham a sus siervos les dijo que esperaran aparte. Hay personas al lado de nosotros que no están listas para ver la gloria de Dios manifestarse en nosotros. Hay personas que nos están haciendo, no voy a decir que estorbo, pero nos están estancando en lo espiritual. Hay personas que están al lado de nosotros que en vez de apoyarnos a avanzar, lo que nos están es retrocediendo. Entonces nosotros tenemos que ser sabios y decirles, espérate aquí que yo voy a adorar a Dios. Déjame decirte, no busques de excusa que si tu esposo o tu esposa no quiere ir a la iglesia, tú no vas a ir por eso. No, tú vete, porque la salvación es tuya, es una salvación entre tú y Dios, es una comunicación, es una conexión entre Dios y tú. Entonces tú tienes que ser sabia, tienes que ser sabio e irte a donde está la presencia de Dios. Buscar la presencia de Dios. ¿Por qué te digo esto? Porque muchas personas
Cuando el enemigo siempre va a buscar por dónde dejarte, por dónde estancarte. El enemigo va a hacer que tu fe caiga. El enemigo va a hacer que tu visión sea de aquí a la pared. Pero Dios quiere que nuestra visión sea más allá. Que si nosotros no vemos algo, que con nuestra fe lo miremos. Que si todavía no miramos eso que estamos esperando, eso que le hemos pedido a Dios, dice que oremos sin cesar. El Señor dice orad sin cesar. Él no dice ora una vez y espera que yo haga el milagro. No, el Señor quiere que nosotros nos levantemos. Él quiere que nosotros le creamos a Él. Él quiere que nosotros lo declaremos con nuestra boca, que Él es Dios, que para Él no hay imposibles, que para Dios no hay cosa invisible. Dios lo ve allá, acá, a donde nosotros estemos. El mismo Dios que Abraham adoraba es el mismo Dios que nosotros adoramos. Abraham le dice a sus siervos que se queden ahí a donde están. ¿Sabes por qué se lo dijo? Porque ellos no estaban preparados para ver lo que Dios iba a hacer en la vida de Abraham y de Isaac. Ellos no estaban preparados para ver la gloria de Dios. A veces tenemos gente a nuestro alrededor, gente incrédula, gente negativa, gente que nos va siempre a decir tú no puedes, gente que siempre el enemigo lo va a usar para que sean nuestros obstáculos espirituales. Gente que el enemigo va a usar para que sean nuestros estancamientos, para que esas personas van a ser siempre personas que nos van a decir no vayas o quédate o mira que esto, que el otro. Te voy a contar algo rapidito. Mira, yo el domingo, yo estuve jueves, viernes y sábado, yo me sentía mal de la gripa y de hecho hasta mi garganta me dolía mucho, no podía casi hablar. Y te voy a decir, mi esposo dijo, ¿y así va a ir a la iglesia? Y yo le dije, claro que sí, así voy a ir, porque a donde yo me voy a ir a sanar es donde yo voy a escuchar una palabra, donde mi corazón se va a restaurar, es donde va a estar la presencia de Dios. No te voy a decir que en mi casa no está la presencia de Dios, claro que sí, pero no hay lugar más bello que ir a la casa de Dios. Y ahí dice que cuando entran todos en armonía, en un mismo sentir, entonces ahí está la presencia de Dios. Mi esposo me quería retener para que yo no fuera, pero yo le dije, si tú no quieres ir, no vayas, pero yo sí voy a ir. ¿Sabes por qué? Porque es entre Dios y yo. Si yo tengo fe que Dios me va a sanar, Dios va a hacer la sanación en mí. Si yo tengo fe que Dios me va a restaurar, Dios me va a restaurar. Pero si yo lo dudo, si yo en vez de irme a la iglesia me hubiera quedado durmiendo con mi esposo, yo no hubiera sentido la sanación, yo no hubiera sentido unción, yo no hubiera recibido la palabra que recibí ese día en la iglesia. Gloria a Dios, aleluya. A veces nosotros ponemos muchas excusas. A veces el enemigo nos tira el dardo, como cuando nosotros le tiramos el anzuelo al pez. ¿Qué pasa? El pez viene y como él no sabe que lo quieren pescar, entonces él agarra el anzuelo. Así es el enemigo con nosotros. Él nos va a tirar ese dardo. Él nos va a tirar ese anzuelo con algo que a nosotros nos duela, con algo que a nosotros nos gustaba en el mundo. Pero nosotros tenemos que ser sabios. Tenemos que tener discernimiento, tenemos que tener una visión, tenemos que ver con los ojos de Dios, no con nuestros ojos carnales. La carne es débil, la Biblia dice que la carne es débil y que la carne no va a querer. Pero ¿qué pasa? Si el Espíritu Santo está en nosotros, si el Espíritu Santo mora en nosotros siempre, entonces nosotros vamos a ganar. El enemigo tiene que huir de nosotros en vez de que nosotros huigamos de él. Gloria a Dios, aleluya. Dice que Abraham extendió su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. En el verso 10 dice que Abraham extendió su mano. Imagínate, era su hijo amado, era su hijo único, dice aquí. Él tenía otro hijo, pero Abraham era el hijo que Dios le había prometido. Era el hijo que Dios le había dicho que iba a tener. Bueno, Dios le dijo a Abraham que su descendencia iba a ser como la arena del mar. Gloria a Dios. Abraham no esperaba, no se puso a pensar carnalmente, a decir,
pero yo ya estoy viejo, ¿cómo voy a tener tanta gente? Nosotros somos descendencia de Abraham. De eso hablaba Dios. De eso le hablaba Dios a Abraham en ese entonces, gloria a Dios. Dice que él extendió su mano y agarró el cuchillo para degollar a su hijo. Pero Dios conocía el corazón de Abraham. Dios conoce tu corazón. Dios conoce mi corazón. Dios conoce tus miedos. Dios conoce mis miedos. Dios conoce tus temores. Dios conoce los míos. Dice aquí en el 11, entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo. A veces nosotros no queremos que ni el viento toque a nuestros hijos. A veces nosotros, si nuestro hijo se daña una uña, ay, nos duele y hacemos drama. Aquí Abraham dice que él iba a entregarle su hijo a Dios en holocausto, en ofrenda. ¿Sabes por qué? Porque Abraham sabía que Dios no lo iba a dejar. ¿Sabes por qué? Porque Abraham sabía que Dios estaba con él en todo tiempo, en todo momento. ¿Sabes por qué? Porque Abraham sabía que el Dios que él servía no lo iba a dejar solo, no lo iba a dejar abandonado, no le iba a dar la espalda a el vecino nos da la espalda, nuestros padres nos dan la espalda, nuestros hermanos nos dan la espalda, aún nuestros hijos nos dan la espalda. Pero déjame decirte, el Dios de Israel, el Dios de Abraham no te va a dar la espalda nunca. Él siempre va a estar a tu lado. Él siempre te va a estar cuidando. Él siempre te va a estar empujando cuando tú creas que ya no puedes más. Él te va a empujar, Él te va a ayudar a que tú avances. Él te va a decir: levántate, levántate, que tú eres mi hijo, tú eres mi hija, y yo estoy contigo. Dice la palabra que Dios le dijo a Josué: levántate y resplandece, porque yo soy tu Dios. Estaré contigo hasta el último día de tu vida. Y si Dios nos ha prometido eso, entonces ¿por qué dudamos de la palabra de Dios? Dice aquí en el 13 que entonces alzó Abraham sus ojos y miró en el zarzal al carnero. Mira, es lo que yo te estoy diciendo. Abraham creyó, él creyó, él le creyó a Dios. Él iba a matar a su hijo porque era lo que Dios le había ordenado, era lo que Dios le había mandado hacer. Pero ¿y nosotros qué hacemos cuando Dios nos manda a hacer algo? ¿Y nosotros nos rehusamos a hacer la voluntad de Dios o hacemos lo que Dios nos manda a hacer? A veces Dios nos manda a hacer pequeños sacrificios, pero nosotros nos rehusamos. Dios nos quiere que nosotros hagamos pequeños sacrificios, que dejemos las cosas del mundo, que dejemos las cosas que nos hacen daño para Él darnos, para Él glorificarse en nosotros. Pero ¿qué pasa? Somos tan egoístas, somos tan miedosos, o esa es la excusa que ponemos, que tenemos mucho miedo y no hacemos sacrificio, no hacemos la voluntad de Dios, ¿sabes? Y por eso no recibimos el milagro, por eso no recibimos lo que Dios nos quiere dar, porque somos tan agarrados, tan tacaños, tan malagradecidos, que Dios nos está diciendo: solo quiero un poquito de ti nada más. Dios dice: solo quiero un poquito de ti, solo un poco nada más. Y yo voy a ir trabajando poco a poco en ti, dice el Señor. Déjate usar, déjate moldear. Pero ¿qué pasa? Ni eso siquiera dejamos que Dios haga en nosotros. Ni eso siquiera dejamos que Dios se permita hacer en nosotros. Entonces no recibimos el milagro, no recibimos la voluntad de Dios. Y después nos quejamos, nos pasa algo malo y lo primero que decimos: ¿y dónde estaba Dios? Ay, Diosito, ¿y por qué me pasó a mí? Ay, Diosito, pero ¿por qué solo a mí? Si fulana de tal, fulano de tal es malo y nada le pasa, y si yo hago esto, yo hago aquello y a mí todo me pasa malo. Te voy a decir, si tú no hiciste la voluntad de Dios, no te quejes porque Dios te pase por el fuego. Si tú no hiciste la voluntad de Dios, no te sorprendas si Dios te está apartando su bendición. Te voy a decir por qué. Porque aquí dice que Abraham, él le creyó a Dios. Aquí dice que Abraham iba a sacrificar a su hijo, a su único hijo. ¿Y qué pasa? El ángel de Jehová, él sabía, Dios lo mandó al ángel para que el ángel
viera y le dijera a Abraham que él conocía su corazón, que él sabía de que él era temeroso de Dios, que él sabía que él escuchaba la voz de Dios. Abraham fue llamado amigo de Dios. ¿Sabes por qué? No fue llamado amigo del mundo, de los artistas del mundo. Fue llamado amigo de Dios. Qué lindo es que Dios diga: esta persona es mi amiga, esta mujer es mi hija, este hombre es mi hijo, por quien yo morí en la cruz del Calvario, por quien yo sacrifiqué mi vida. Él dice que estaba sentado en el trono en el cielo, y de allá bajó, dice, y que como cordero lo llevaron al matadero, y dice que él no abrió su boca por tus pecados, por mis pecados. Él no abrió su boca, él dejó que lo mataran, él dejó que lo golpearan, él sin deber ningún pecado. Él no debía pecado. Si nosotros nos dieran un azotazo de los que le dieron a Jesús, déjame decirte que no lo resistiríamos. Déjame decirte que no soportaríamos 2 latigazos de los que a Jesús le dieron, y él soportó todo eso por ti y por mí. Él lo soportó porque él nos ama, porque él no quiere que nos perdamos en este mundo, porque él no quiere que nos quedemos aquí en la tribulación, porque él quiere que tengamos fe, que nuestra fe haga que nosotros nos vayamos a caminar en las calles de oro y en el mar de cristal. El Señor quiere que nosotros seamos salvos. Cristo te ama. Si tú estás viendo este video en esta hora y tú todavía no has aceptado a Dios como tu único Dios, como tu único Salvador, como tu único camino, déjame decirte, los días ya son cortos. Déjame decirte, el tiempo está más cerca. Dice la palabra de Dios que los días se acortarán, y si tú te fijas, este año fue más corto que otros años anteriores, porque la venida de Cristo está cerca, porque nuestra fe ha menguado. En vez de que nuestra fe crezca, ha menguado bastante. Y dice aquí la palabra de Dios que entonces Abraham sacrificó al carnero y le ofreció en holocausto en lugar a su hijo. Ahí es donde Dios se manifiesta, ahí es donde Dios se gloria, ahí es donde Dios, en medio del proceso, en medio de la tribulación, en medio de la enfermedad, en medio de tu problema, ahí es donde Dios se glorifica para con nosotros. Y si tienes una Biblia, te invito a que vayas a Santiago capítulo 2, en el versículo 16 dice, y alguno de vosotros le dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo. ¿De qué se aprovecha? A veces nosotros le decimos algo a la gente, pero nosotros no lo vivimos. Y entonces, ¿de qué vale? ¿De qué me sirve que yo te diga a ti: ven, te voy a dar un plato de comida, pero te lo doy vacío? ¿En qué te va a aprovechar? En nada. Así mismo es. ¿De qué sirve que vayamos a la iglesia, pero estamos vacíos por dentro? ¿De qué sirve que vayamos a cantarle a Dios, pero nuestra alabanza es hueca, es vacía? Dios quiere que nosotros nos entreguemos en cuerpo y espíritu, en cuerpo y alma. Gloria a Dios. Dice el 17: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. La fe de Abraham tenía obras. ¿Cómo tenía obras la fe de Abraham? Porque él iba a sacrificar a su hijo. Él iba a sacrificar a su hijo por amor a Dios, porque él sabía que Dios no lo iba a abandonar. Abraham sabía que Dios iba a estar con él siempre, en cada instante, en cada momento. Dice, pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Gloria a Dios. Y dice el 19, ¿tú crees que Dios es uno? Bien, haces. También los demonios creen y tiemblan. También los demonios saben que Dios es Dios y ellos tiemblan. Mucha gente, yo le pregunto a muchas personas: ¿tú crees en Dios? Y me dicen: claro que yo creo en Dios. Pero aquí dice Santiago 2, capítulo 19. Dice, capítulo 2, verso 19. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Estás escuchando? También los demonios creen y tiemblan. Una cosa es creerle a Dios y otra cosa es tener fe. Es creer que Dios existe y otra cosa es tener fe y creer que Dios va a hacer
lo imposible posible en tu vida. Gloria a Dios. Dice el 20, mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Gloria a Dios, aleluya. Por obras. No es porque si tú eres bonita, porque si tú eres guapo. No, es por obras. Porque la fe sin obras es muerta. Porque es como que tú siembres una planta que ya está muerta. La sembraste, pero no va a resucitar porque ya está muerta, ya su raíz está seca, ya su raíz desvaneció. Entonces así es nuestra fe. Nuestra fe sin obras es muerta. Nuestra fe sin visión es muerta. Nosotros para tener fe tenemos que tener visión. Y para tener visión tenemos que tener fe. Si yo atraigo a mi vida algo que todavía no lo veo, pero que yo tengo fe que eso va a suceder en mí, pero yo lo veo, yo lo visualizo, eso va a venir a mí. ¿Sabes por qué? Porque el poder del hablar tiene mucho, la palabra tiene mucho poder. Tiene poder para destruir y tiene poder para construir también. ¿Por qué? Porque con la boca tú maldices o tú bendices. Con la boca tú tienes fe o tú no tienes fe. Y si tú declaras con tu boca que tienes fe, tú lo crees en tu corazón y tú lo crees en tu mente y tú lo declaras con tu boca, tu milagro va a suceder. Tu milagro va a venir a tu vida. No importa cuán difícil se te haga. No importa cuán duro tú lo estés viendo tu proceso en esta hora. Déjame decirte, tu bendición viene porque viene. Yo no soy profeta, no te estoy profetizando nada, pero aquí la palabra de Dios dice que si nosotros tenemos fe, todo nos va a llegar a nosotros. Pero eso sí, también dice aquí en el versículo 5 que leímos, que van a haber personas que no van a tener nuestra visión y nuestra fe. Y esas personas no van a estar preparadas para ver la gloria de Dios en nosotros. Esas personas no van a estar preparadas para ver la gloria de Dios en ti, que tú que estás viendo este video. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Y si tu fe ha decaído, pídele a Dios. Dice que si no tienes sabiduría, se la pidas a Dios. Si no tienes fe, pídele a Dios fe. Dile, Señor, levanta tus manos al cielo y dile, Padre, yo necesito tener fe, yo necesito saber qué es sentir fe, qué es tener fe, qué es creer en algo que todavía no ve, porque dice la palabra que la fe es la certeza de lo que aún no vemos, pero lo creemos. Yo tengo fe en algo, en una petición que estoy haciendo. No la he visto, pero déjame decirte que el día que yo la tenga, yo voy a hacer una predicación sobre eso. Y ahí se va a repetir mi predicación de la fe con acciones, con resultados. Porque si yo tengo fe en lo que yo le estoy pidiendo a Dios, todo va a suceder. Yo tenía fe y yo le pedía a Dios y yo le decía a Dios, Señor, yo quiero predicar tu palabra, yo quiero cantarte alabanzas. Y el Señor me dijo en una visión que yo no iba a cantar ni a predicar en la iglesia donde yo iba en ese momento. Que por qué mi corazón se entristecía. Y te voy a decir algo. Yo no sabía que yo iba a predicar la palabra de Dios en YouTube o en Facebook, porque me daba pena hablar enfrente de la gente. Pero cuando yo veo que la palabra que yo te llevo a ti, hay reacción, hay consecuencias, hay acciones. Eso me inspira a hacerlo más cada día. No importa lo que el enemigo me diga. Importa lo que Dios quiere conmigo y contigo. No importa si el enemigo me ha querido cerrar puertas. Importa lo que Dios me ha dicho que me va a dar. Dios me ha regalado alabanzas bellas.
Y sí, se me está haciendo largo el camino para grabar el disco porque he querido apresurar a Dios. Y te voy a decir algo, he aprendido a esperar en el tiempo de Dios, porque sé que el tiempo de Dios es perfecto y yo puedo ver mi disco. Eso es una de mis peticiones a Dios y ese es uno de los milagros que yo voy a ver en mí. Ese CD grabado. ¿Sabes por qué? Porque si Dios me dio las alabanzas, Él va a facilitar para que ese CD se grabe. ¿Sabes por qué? Porque yo lo creo y yo lo declaro, porque yo lo puedo ver. ¿Sabes por qué? Porque yo le creo a un Dios de poder, porque yo le creo a un Dios omnipotente, porque yo le creo al mismo Dios que Abraham le creyó, a ese mismo Dios yo le he creído. Porque yo estoy viendo la gloria de Dios en mí, porque yo soy un milagro viviente de parte de Dios. Porque Dios no me mató antes, porque Él tenía un plan, un propósito conmigo, y era que yo te trajera esta palabra ahora a ti, para que yo viniera a decirte que Cristo te ama, que Él no quiere que te pierdas, que Él no quiere que te quedes en la tribulación, que Él quiere que te salves, Él quiere que seas una persona nueva, que seas renovado, que seas renacido de nuevo. Pero para eso tienes que dejar las cosas del mundo, las cosas que a Dios no le agradan. Mucha gente le llama bueno a lo malo y a lo malo le llama bueno. Mucha gente son cristianos con un pie adentro y el otro afuera. ¿Sabes por qué? Porque todavía no quieren apartarse de las cosas del mundo, porque todavía les duele dejar las cosas del mundo. Ellos van vacíos a la iglesia y así mismo vacíos regresan a su casa y regresan hasta con mal carácter, enojados. ¿Sabes por qué? Porque no hay paz ni amor en su corazón, no hay gozo, porque no los ha llenado el Espíritu Santo, porque esas personas están vacías, porque todavía tienen algo en su corazón que no los deja avanzar, porque no hay fe, no hay visión de verse mejores cada día, no hay fe que Dios los puede restaurar, no hay visión de que Dios los puede levantar, no hay fe de que Dios puede hacer lo imposible posible y que Dios les puede poner toda su familia en la iglesia. Por eso muchos matrimonios fracasan, porque la mujer se da por vencida, porque el marido se da por vencido. ¿Cuántos hijos hay de pastores, de evangelistas? Mis hijos, yo te voy a decir algo. Yo predico la palabra de Dios, pero yo tengo pruebas grandes con mis hijos. Pero todos los días oro para que Dios me ayude con mis hijos, para que Dios me dé discernimiento, sabiduría con ellos. No me echo para atrás. Mis hijos tal vez son mi mayor prueba, pero te voy a decir algo. Yo no soy de las que me quedo sentada o llorando, esperando a que Dios haga todo por mí. No, yo acciono. Yo vengo y yo trabajo. Yo oro por ellos. Cuando ellos, ahorita que no están en la casa, que están en la escuela, yo entro a sus cuartos a orar. Le pido perdón a Dios por ellos. Era lo que Job hacía. ¿Sabes por qué? Porque mi fe, mi esperanza y mi visión es que un día ellos, esa rebeldía, eso que ellos no quieren adorar a Dios, ese día sea para que ellos sean el testimonio para otros jóvenes. Si tus hijos están descarriados, son conocedores de la palabra de Dios y están descarriados o nunca lo han conocido y no quieren ir a la iglesia, tenles paciencia. Es al tiempo de Dios, no al de nosotros. Nosotros lo único que tenemos que hacer es buenos padres. ¿Y cómo? No es dándole lo que ellos quieran, no, orando por ellos. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Y un saludo a la iglesia Nuevo Amanecer, que se me olvidó decir que pertenezco a la iglesia Nuevo Amanecer. Y un saludo al pastor William González, por si llega a ver este video. Que Dios les bendiga grandemente. Bendiciones.